Amén, hermanos. Seguimos cantando a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consiguió por la sangre que perdió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración.
nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo vi su gracia fiel, tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser, el maligno ruirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites de cantar alabanzas a tu nombre. Recíbelos como ofrenda de olor grato ante tu presencia y que sea bendición para cada uno de nuestras vidas y que tu nombre sea enaltecido sobre todo. Te damos gracias, en tu nombre te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga y nuestro pastor José con nosotros. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Hoy cantamos unos himnos preciosos para nuestro Dios, ¿verdad? Y en el día de hoy nosotros vamos a continuar con estudiando el libro de los Efesios. Un libro sumamente importante, no solamente para la vida individual de nosotros, sino para la vida en conjunto de nosotros. En la vida como la iglesia, ¿verdad? A la cual fue enviada esta hermosa, preciosa y profunda carta. Ya nosotros hemos visto el trasfondo histórico mediante el cual aprendimos que Pablo pues vivió alrededor de 3 años en Efesio enseñando a esta iglesia de una manera tal que por la palabra podemos confirmar que es la iglesia en la cual Pablo duró más tiempo predicando el evangelio, por la estrategia del lugar correspondiente donde estaba Efesio, que era el puerto de entrada hacia el Asia Menor, y por lo tanto vemos que desde aquí dice la palabra que toda Asia escuchó la palabra del Señor a través de
Pablo y a través de las demás personas que el Señor utilizó para esta encomienda. Vimos también el primer capítulo, comenzamos el primer capítulo y vimos la salutación maravillosa que generalmente Pablo hace prácticamente a todas las iglesias a las cuales le escribe, dándonos una connotación muy importante en cada una de ellas, donde nosotros podemos observar que él le dice santos a personas que están vivas, que no hay que canonizar a nadie después de muerto. Todo el que pertenece al cuerpo de Cristo es santo. Vimos también, además de la salutación, vimos también lo que es la primera parte, sobre todo el versículo 3 al versículo 6, donde pudimos notar las bendiciones que Dios le da a su pueblo, a su iglesia. Las provisiones celestiales, las bendiciones celestiales que Dios tiene para con cada uno de nosotros, siempre en Cristo. Dividimos incluso y dijimos que del capítulo 1 hasta el capítulo 3, lo que nosotros vamos a ver, y es lo que estamos viendo, son esas bendiciones que Dios nos da a nosotros, que Dios nos proporciona. En esos 3 capítulos nosotros vamos a ver qué nosotros somos y dónde nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Dijimos que del capítulo 4 al capítulo 6 veremos cuál es nuestro accionar producto de esas bendiciones que ya nosotros conocemos, de la posición en la cual nosotros estamos, que nos ha colocado nuestro Dios. Vimos detalles de esas bendiciones y vimos cómo la Trinidad participa en estas bendiciones. Vimos al Padre primeramente eligiendo, escogiendo. Vimos al Hijo redimiendo y vimos al Espíritu Santo sellando nuestras vidas y dándonos una garantía, dándonos una primicia de que Dios comenzó y ese primer pago es como una deuda que Dios tiene para con nosotros y Dios va a cumplirla hasta el final. Y vimos después cómo Pablo, producto de lo que ha escuchado de esta iglesia, o de estas iglesias, porque acuérdense que era una carta circular, pues Pablo le ofrece una oración de parte de Pablo, muy característico de Pablo, que Pablo mandaba a que no solamente no solamente él oraba por las iglesias, sino que él pedía que oraran por él, porque Pablo conoce el poder, la fuerza que hay en la oración. Y vimos incluso que la oración es un misterio extraordinario, que nosotros no lo concibimos como tal, pero realmente cuando nosotros vemos a Dios soberano, cuando vemos a un Dios que decreta todo, entonces nosotros pensamos, bueno, entonces ¿cómo Dios, yo a través de una oración, puedo hacer que Dios doblegue su mano a favor de lo que yo le estoy pidiendo? Eso es extraordinario, la oración. Entonces hoy vamos a entrar al capítulo 2. Padre Celestial, Dios nuestro, eternamente y para siempre, te pedimos, mi Dios, de una forma muy especial que tú perdones nuestros pecados, mi Dios. Que tú quites, mi Dios, esa muralla que puede separarnos de ti. Tú dices en tu palabra que no solamente tú nos perdonas, sino que nos limpias de toda maldad. Y que echa, mi Dios, nuestros pecados a lo más profundo del mar. Gracias, Padre. Te pedimos, mi Dios, que sea tu santo y bendito Espíritu el que tome a tu siervo, para que tu siervo pueda llevar palabras de vida eterna. Palabras, mi Dios, sin mezclarla, sin dividirla. Palabras, mi Dios, sin diluirla. Que sean palabras, Padre Celestial, que estén acorde a lo que tú realmente quieres enseñarnos, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver el capítulo número 2, y el capítulo número 2, la primera parte, vamos a ver
del versículo 1 al versículo 10 solamente vamos a estudiar en el día de hoy. Y los hemos titulado De muerte a vida. De muerte a vida espiritual, claro está, ¿verdad que sí? De muerte a vida espiritual. Y vamos a observar que del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 10, vamos a dividirlo en tres partes que son muy notables dentro del contexto. Lo primero que vamos a ver es nuestra vida pasada, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver lo que nosotros éramos. En segundo lugar, del versículo 4 al versículo 6, nosotros vamos a ver lo que nosotros somos actualmente. Y del versículo 7 al versículo 10 vamos a ver cuáles son los propósitos que Dios tuvo para colocarnos en el lugar que nosotros estamos hoy. Los propósitos de Dios. Vamos a estudiar primeramente nuestra vida espiritual pasada. ¿Cuál era nuestra posición antes de que Dios llegara a nuestras vidas? Y dice así el versículo, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Visualícese en ese contexto, visualícese en la aparatosa situación que nosotros teníamos antes de Él venir a nuestras vidas. ¿Qué éramos nosotros? No éramos absolutamente nadie. Estábamos bajo la ira de Dios, dice ahí. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y nos gozábamos en esos pecados de nosotros. Acuérdese de esa vida pasada. Una vida ya que, producto de eso, solamente diariamente nosotros debemos de darle gracias a Dios por Él habernos sacado de ese lodo cenagoso, de esa arena movediza donde nosotros era imposible que pudiésemos salir de ella, a menos que Él no hiciera un milagro en nuestras vidas, tal y cual lo hizo. Vamos entonces a desarrollar esos versículos del 1 al 3, esa aparatosa situación en la cual nosotros nos encontrábamos. Dice así, y Él os dio vida. ¿Quién fue que dio vida? ¿Usted se dio vida? Bueno, pero eso es raro porque es que los arminianos dicen que son ellos los que encuentran a Dios. Entonces, si son ellos los que encuentran a Dios, los que se dieron vida fueron ellos, no fue Dios que se lo dio, Dios estaba ahí esperándolo. Pero si ellos no dan el paso de encontrar a Dios, entonces ellos no tienen vida. Pero aquí me está diciendo que no, que es Él el que me dio vida. Dice, y Él os dio vida espiritual, acuérdense, esto es siempre espiritual, a vosotros. Y miren la situación en la cual nos encontrábamos cuando Él nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos embarrados, como decimos, ¿verdad? Estábamos sumergidos. Vivíamos de nuestros pecados. Adorábamos nuestros pecados. Adorábamos esa vida natural con la cual todo el mundo nace. Ningún niño, por pequeño que usted lo vea, nace siendo cristiano, nace siendo creyente. Ningún niño, por mucho que usted lo vea y muy bonito y que salte y brinque y patalee y lo haga reír mucho, ese está dominado por el demonio.
en vuestros delitos y vuestros pecados. Delitos y pecados es un sinónimo, es lo mismo. Acuérdense de que los judíos tendían a repetir las palabras para darle más énfasis. Delitos y pecados es el mismo problema. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Acuérdense que le está hablando a creyentes, ¿verdad? Pero él está recordando su vida anterior. Por eso él dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál mundo? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí dice, siguiendo la corriente de este mundo, pero enfocándose en lo que dijo anteriormente. Claro, ¿verdad? La palabra mundo tiene significados diferentes en la Biblia. Por ejemplo, vemos que la palabra mundo significa el cosmos muchas veces. La palabra mundo puede significar el globo terráqueo nada más. Pero la palabra mundo también significa la humanidad. Y la palabra mundo también significa la parte negativa de la cual nosotros salimos, que es a esa que se está refiriendo aquí. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál mundo? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2:15, un versículo muy conocido. Dice, no améis al mundo. Pero sin embargo, pero Dios nos manda a nosotros al mundo, ¿verdad? Ahora, el hecho de que Él nos mande al mundo no implica que nosotros tengamos que amar a ese mundo hacia donde nosotros vamos. Lo que Él quiere es que nosotros hagamos la tarea correspondiente que Él nos mandó a hacer. ¿Cuál fue la tarea? A reconciliar al mundo con Él. Esa fue la tarea que Él nos mandó a hacer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mundo negativo, ¿verdad? Claro está, ese mundo negativo, ese mundo que está en tiniebla, ese mundo que está arropado por el príncipe de la potestad del aire, como nosotros vamos a observar. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. No tiene que decirnos quién es, ¿verdad? O sea, ahí está, está tácito, está excluido, está invisible, pero nosotros sabemos que se trata de Satanás, porque es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que todavía no han venido a Él, en aquellos que todavía no han sido sellados por Él. Dice, entre los cuales también nosotros, y se incluye Pablo ahí, porque acordémonos quién era Pablo, ¿verdad? Vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y cuando él dice ahí, los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, no está hablando de esa carne. Eso no es lo que él está hablando ahí. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros todos nacemos. En ese mundo que nosotros andábamos con nuestra naturaleza pecaminosa caída, producto de lo que hemos enseñado y de lo que enseña la palabra de Dios, el pecado original, la consecuencia que ha traído a la vida del ser humano, el hecho de que mis padres pecaran. Eso selló porque nosotros genéticamente, lo que causó el pecado, eso viene con nosotros como en nuestra genética, en nuestro ADN. Entonces nosotros nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Por ejemplo, usted ve un niño recién nacido que nunca ha pecado, pero eso es un pecador. Nunca ha dicho ni sí ni no, pero ese es un pecador. ¿Por qué? Porque nosotros no pecamos, porque nosotros no somos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores.
O sea, nosotros no tenemos que pecar para convertirnos en pecadores. No, nosotros nacemos pecadores. Ese niño que nació es un pecador. Porque ya tiene en sus genes esa estampa. Vamos a ver en estos tres versículos, vamos a notar lo siguiente. Primero, el estado natural de los seres humanos es la muerte espiritual. Ese es el estado natural de los seres humanos. Por eso estoy diciendo que el niño nace pecador, porque ese es su estado natural. El hermano no puso acá las divisiones no las puso. Las divisiones no las puso. Romanos 5:12, ahí tiene. Ok, exactamente. El estado natural de todos los seres humanos es la muerte espiritual. O sea, el niño nace. Ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, mira, aquí mismo Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense que dice todos pecaron. Eso implica que desde que el niño se cayó en el vientre, el óvulo fecundó el espermatozoide, ya ese es un pecador. Ese es un pecador ya. Si nosotros valoramos el hecho de que se me fue la idea. ¿Cuál era la idea que tenía al respecto? Ok, seguimos adelante. Es el estado natural del hombre. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, la idea es la siguiente. ¿Por qué un niño en el vientre de su madre, si no ha cometido ningún pecado, muere? O sea, ¿usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué un niño en el vientre de su madre que no ha hablado nunca, ese niño tiene derecho a morir? La naturaleza pecaminosa con la cual trajo desde el principio. El pecado está en él ya. Él no tiene que decirlo. Ya el pecado está en él. Por eso muere. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es la muerte. Pero él no ha pecado como nosotros. O sea, desde el punto de vista que nosotros razonalmente podemos pensar que es hacer un pecado. Él no ha hecho eso, pero él murió. Él puede morir. ¿Por qué? Porque viene sellado con su naturaleza pecaminosa. Ahora bien, esta condición, y eso lo vemos eso lo estamos viendo, ¿verdad? En el versículo 1, pero esta condición es universal. Acordémonos que los judíos tenían una división del mundo. Los judíos y los gentiles. Los judíos, para ellos eran santos. Ellos eran los únicos que se iban a salvar. Los gentiles, esos no se van a salvar ninguno. Leña para el infierno eran. Eran unos pecadores. Pero fíjense lo que dice, lo que Pablo le está enseñando aquí, que esta condición es universal, tanto para los gentiles, versículo 2. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Miren, dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a una iglesia que es gentil, acuérdense. Y él está diciendo, ustedes anduvisteis en ese tiempo. Pero también dice, tanto a los gentiles como a los judíos, versículo 3, le dice, entre los cuales también nosotros, los judíos. O sea, a los dos los meten en el mismo saco. Esa condición es universal. Esto implica que éramos esclavos. Siempre fuimos esclavos, desde nuestro nacimiento hasta que el Señor nos encontró, nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado. Por lo tanto, esclavos del enemigo. El enemigo nos tenía subyugados a nosotros. Fíjense lo que dice Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el niño no ha hecho pecado. ¿Por qué es esclavo entonces del pecado? Por la naturaleza pecaminosa con la cual nace. Segundo, en el estado natural, los seres humanos están en rebelión contra Dios, en su estado natural. O sea, un niño desde que nace está en rebeldía contra Dios. Él no lo expresa, usted no lo ve así, pero él está en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque está en su estado natural. Notemos, por ejemplo, la expresión anduvisteis en relación a los gentiles, en el versículo 2 que vimos, anduvisteis en relación a todo lo que se dijo primeramente, en el versículo 1 al versículo 3, y vivíamos en relación con los judíos en el versículo 3, vivían también en la misma situación que los gentiles. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, lo que le agradaba a los gentiles era vivir en su pecaminosidad. Dice, andando en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgía, en disipación y abominación, idolatría. Eso es estar en rebelión con Dios. Y esa era la posición que nosotros teníamos antes de que Él nos encontrara. Una posición de rebeldía contra Dios. En tercer lugar, en otro aspecto, por naturaleza, estábamos sujetos al dominio de Satanás. Y lo vimos en el versículo 2. Que dice así, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En nuestra naturaleza, nosotros estábamos sujetos al enemigo, al príncipe de la potestad del aire. Colosenses 1:13 dice así, el cual nos ha librado, hablando de que el Padre ha hecho para con nosotros, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, aquí está el príncipe de la potestad del aire, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y vamos a ver más adelante en el mismo Efesios capítulo 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es lo mismo que está diciendo Pablo en este aspecto del príncipe de la potestad del aire. O sea, el príncipe de la potestad del aire es aquel enemigo, archirrival de Dios y de nosotros, que hace todo lo imposible para que nosotros estemos en desacuerdo con Dios. Pero eso no es posible, ¿verdad? Después que Dios nos sella, Él nos perdió simple y llanamente. Él puede hacer con aquellos que están fuera de ese rango de pueblo de Dios. Por eso nosotros vemos cómo nuestros gobernantes, que en el 99.99%, por no decir el 100%, no creen en Dios. Y miren la situación en la cual está, por ejemplo, el mundo actual. Miren cómo el mundo quiere ponerse boca abajo ahora mismo, producto de leyes que vayan en contra de la familia, leyes que vayan en contra de la pulcritud del ser humano, de la honradez del ser humano, leyes que vayan en contra de tu poder desarrollar a tus hijos de una manera adecuada, sino que te lo quieren enclaustrar, te lo quieren quitar de las manos para ellos hacer marionetas con nuestros hijos. Pero si fueran marionetas positivas no fueran nada, está bien, pero no, son marionetas negativas que quieren hacer con nuestros hijos. Y si ellos pudieran darnos un lavado de cerebro a nosotros, no lo dieran. Entonces, es la lucha constante entre el bien y el mal.
desgraciadamente el mal, en lo que respecta a lo secular, es lo que gobierna. Y nosotros tenemos que darle la batalla. En otro aspecto, en su estado natural, y acordémonos de las doctrinas de la gracia, del TULIC, el primer acápite del TULIC es la corrupción total o corrupción radical. Nosotros nacemos desde esa perspectiva así. En su estado natural, el hombre es incapaz de abandonar su enemistad contra Dios. En su estado natural. Eso es lo que nosotros hemos enseñado. Y eso es lo que nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios. En su estado natural, el hombre no puede dejar de ser enemigo de Dios, a menos que Dios no quiera ser amigo de él. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 3, estas expresiones: deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso éramos nosotros. Vamos a ver a Romanos, que es el libro que más nos habla de esta verdad, de la imposibilidad del hombre en su estado natural buscar a Dios. Es imposible. Dice así Romanos 3:11. Romanos capítulo 3. Cuando Pablo está escribiendo Romanos capítulo 3, él se está refiriendo exactamente a lo que nosotros estamos viendo del versículo 1 al 3 de Efesios, del hombre en su estado natural. Y entonces mire lo que él dice del hombre en su estado natural. Dice, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios en su estado natural. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que los arminianos todavía me sigan diciendo que soy yo el que lo busco, cuando aquí me dice que no puedo? No hay quien busque a Dios. Miren el 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo puede ser que una gente que no tenga temor de Dios lo busque? Y Romanos capítulo 8, versículo 7, que es uno de los más contundentes, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y cuando dice los designios de la carne, tampoco se refiere a esta carne, se refiere a su estado natural del hombre, en su pecaminosidad. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta. El hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es que no puede, simple y llanamente. Entonces, ¿cómo yo consigo a Dios en esa situación? Eso es imposible. Por eso es que Él nos tiene que dar vida, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban ¿en qué? En su estado natural. Cuando Cristo estaba con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo así. Porque Nicodemo no le preguntó, ¿verdad?, que cómo era posible nacer de nuevo. Y él le respondió. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, pero con razón Nicodemo no entendió, porque ya Nicodemo había nacido. Eso implica el hecho de que el nacimiento de todo hombre, tal y como nosotros nacemos, en eso no podemos ver el reino de Dios. Así, de esa naturaleza, no podemos ver el reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber otro nacimiento para ver el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual para ver el reino de Dios. Entonces eso fue lo que no entendió Nicodemo, pero nosotros ahora sí lo entendemos. El que no nace de nuevo. ¿Por qué usted tiene que nacer de nuevo? Porque usted está muerto.
Usted está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuándo usted ha visto un muerto que responda? ¿Alguna vez usted ha visto un muerto que responda? Usted le puede hacer de todo a un muerto y ese muerto no va a responder. Entonces, si Dios me está diciendo aquí que yo estaba muerto desde el punto de vista espiritual, porque en la carne yo no puedo encontrarlo, ¿cómo me dicen que yo muerto espiritualmente encontré al Señor? No, yo estaba muerto. Eso es como cuando Cristo estuvo muerto. Cristo estuvo muerto, ¿verdad que sí? Su cuerpo estuvo ahí en una tumba. Y su alma estaba con el Señor. Pero al tercer día, a través del Espíritu, le dieron vida a Cristo. Tú tienes vida. Así mismito nosotros estábamos muertos espiritualmente y en un momento determinado, ese mismo que le dio vida a Jesucristo le dijo, tú vive. Entonces nosotros comenzamos a vivir de nuevo y a ser una nueva criatura y a cambiar nuestras perspectivas de la vida y a andar por otros caminos diferentes a lo que nosotros andábamos, tener un pensamiento diferente, tener actitudes diferentes. En otro aspecto, por naturaleza, todos los seres humanos estamos expuestos a la ira de Dios. Ese niño que nace está bajo la ira de Dios y es muy bonito y es muy mono, pero está bajo la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Eso está en el versículo 3. Por naturaleza todos los seres humanos estamos puestos a la ira de Dios. Lo dice el versículo 3. Miren lo que dice Juan 3:36. Un versículo de lo más maravilloso que tiene la Biblia. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, a la cruz, está bajo la ira de Dios. Y nosotros todos en un momento determinado estuvimos bajo esa ira de Dios. Eso es mentira lo que nos enseñaban anteriormente a nosotros. Ah, no, Dios odia del pecado, pero ama al pecador. Mentira, Dios aborrece el pecado y odia al pecador. Sí, porque si Dios amara, si Dios aborreciera el pecado y amara al pecador, entonces que mandara al pecado al infierno y al pecador entonces que lo mandara al jardín del Edén, ¿verdad? Al jardín del Edén celestial. Pero no, Dios odia al pecador. Miren lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado. ¿Ustedes saben lo que es un Dios airado? Así estuvo Dios con nosotros en un momento determinado. Airado con nosotros, porque nosotros, nuestro corazón y todo nuestro ser todavía no le pertenecía. Él sabía que nosotros le íbamos a pertenecer en un momento determinado, cuando Él nos llamara. Pero mientras tanto, estábamos bajo el amparo del otro. En segundo lugar, nosotros vamos a ver, ya terminamos los versículos del 1 al 3, que era nuestra posición anterior. Ahora vamos a ver del 4 al 6 nuestra posición actual. Dice, pero Dios. Y ese pero ya me da un contraste. Me dice, lo que viene es bueno. Porque lo de arriba es malísimo. Pero ahora tiene que ser bueno porque hay un pero, hay un contraste. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. No solamente Él tiene misericordia, Él es rico en misericordia para dar mucha.
por su gran amor con que nos amó. Versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6 antes de entrar. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué maravilla ahora. De la tristeza, ¿verdad?, pasamos ahora a la alegría, ¿verdad? El verse en esos primeros 3 versículos es una cosa seria. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Bueno, vamos a desarrollarlo, porque ya lo leímos. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Se acuerdan qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es tener misericordia con alguien? Darle algo que usted no se merece. Eso es misericordia. O no darle lo que usted se merece. Eso es misericordia. Yo, por ejemplo, quiero castigar a mi hijo por algo que él ha hecho. Y vamos a suponer que yo le diga a mi hijo: mira, tú estás castigado. Tú tienes, por ejemplo, a los niños pequeños que les gustan ver tanto la televisión, tú tienes 3 días sin ver televisión. Pasa el primer día y al siguiente día yo le prendo la televisión y le digo: vela. Yo tuve misericordia con ella. ¿Por qué? Porque yo le dije que eran 3 días, pero nada más le di 1. Eso es tener misericordia. Ella se merecía 3 días. Pero yo no me le di 1. Eso es tener misericordia. Ok. Cuando yo le prendo la televisión y permito que ella la vea, ya eso no es misericordia. Eso es gracia. Porque eso es un regalo extra que yo le estoy dando. Pues ella no debió haber visto televisión. O sea, misericordia y gracia, que la vamos a ver aquí. Las dos unidas. Ok. Dios nos amó por voluntad propia. Mire que ahí dice: por su gran amor con que nos amó. Dios nos amó a nosotros antes de nosotros nacer. Ya Dios me amaba a mí y Él lo amó a cada uno de ustedes. Y amó a cada uno de los hijos que componen la iglesia. Lo amó antes en la eternidad. Ya Dios nos amó. Por voluntad propia nos amó Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Que Él nos haya amado a nosotros por voluntad propia, que Él no vio a nosotros absolutamente nada en relación a algo que nosotros hicimos, a nuestro carácter, a nuestro estilo de vida. Él no vio nada de eso, pues nosotros no habíamos nacido. Es como dice en Romanos capítulo 9 en relación a los 2 gemelos, Esaú y Jacob. Que sin hacer nada, Él ya había pronosticado, de acuerdo al propósito de su voluntad, ya había elegido a uno de ellos. Pero ellos no habían hecho ni bien ni mal, dice la palabra. Bueno, pues Él nos amó en ese sentido también a nosotros. Eso implica que Él no vio en nosotros mérito, esfuerzo o capacidad alguna para amarnos y darnos vida. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8a. Dice: no, refiriéndose a Israel como su pueblo, como el pueblo elegido, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. El amor de Jehová hacia su pueblo fue que hizo que Jehová pusiera en vigencia el hecho de elegirlo como pueblo único para él. Pero no porque ellos habían hecho nada bueno, ni se lo merecían. Miren, dicen que era el más insignificante de los pueblos. Pues así mismo, en esa misma condición, usted tiene que verse delante de Dios al ser elegido por Dios.
Además, ese amor de Dios, yo le dije que era desde la eternidad que Dios nos había amado. Vamos a ver si es verdad que la Biblia lo dice. Jeremías 31:3, miren lo que dice. Y esto se lo está diciendo a Jeremías, pero usted puede visualizarse como hijo de Dios y también a usted le corresponde. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. O sea, él amó a Jeremías con amor eterno, pero él amó a todos sus hijos con amor eterno también. Dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Sigue diciendo el versículo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas, en nosotros. Él todo lo que nos da a nosotros, nos los da en Cristo. Y ya hemos hablado al respecto. Por eso, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Por eso la Biblia habla que donde está Cristo, estamos nosotros. Que lo que sucedió con Cristo, que Él resucitó, por ejemplo, ya la Biblia nos dice que también nosotros resucitamos con Él. Porque nosotros estamos en Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aquí está la misericordia allá arriba y la gracia aquí, ¿verdad? Son dos elementos que Dios ha puesto en vigencia a favor de su pueblo. Su misericordia. Darle lo que no merecía. ¿Qué usted merecía? El infierno, por malo. Pero Él dice, no, yo te voy a dar la gloria. Eso es misericordia. Tú merecías el infierno. Yo no te voy a dar el infierno, eso es misericordia. Yo te voy a dar la gloria, eso es gracia. Porque tú no te la merecías, pero yo te la voy a dar como un don, como un regalo. Eso es como escuché a Miguel Núñez dando un ejemplo. Él dice, el ejemplo que él dio fue exactamente un padre que el hijo hizo algo en contra del padre y él le dijo, mira, te voy a dar 3 lastigazos por lo que tú has hecho. 3 fuetazos te voy a dar, como decimos nosotros. O sea, una pela de 3 fuetazos te voy a dar. Y el padre hizo así, y le dio uno solo y no le dio más. Y en la tarde se lo llevó a comer helado. Cuando están sentados, él le dice, ok, ¿tú te acuerdas que tú te portaste mal? Sí, yo me porto mal. ¿Y tú te acuerdas que yo te dije que yo te iba a dar 3 correazos y nada más te di 1? Sí, dice, eso es misericordia. Pero tú te portaste mal. Y yo ahora te traigo a comer helado. Eso es gracia. Eso mismo, en esa misma, como ese ejemplo, exactamente es que Dios ha actuado con nosotros. No nos merecíamos absolutamente nada y Él nos lo ha dado todo. Seguimos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, aquí está. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y fíjense que tenemos que visualizar varias situaciones que vemos en estos versículos. Fíjense que dice, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Él aquí? Él se está refiriendo a nosotros. A la iglesia se está refiriendo Él. Pero ¿qué sucede? Él dice que Él resucitó a la iglesia, le dio vida a la iglesia y que la iglesia está sentada con Cristo Jesús en los lugares celestiales, pero nosotros estamos aquí. Y yo todavía no he resucitado. Yo no he muerto todavía. Entonces, Pablo, consistentemente con sus pensamientos y con la inspiración que Dios le dio, está haciendo un paralelismo. Un paralelismo entre Jesucristo y nosotros.
Vamos a ver lo que dice, que nosotros aprendimos en el capítulo 1, versículo 19. Dice así, 1:19, ¿qué dice? Dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, estoy leyendo Efesios 1, sí, Efesios 1:19, correcto. Y cual la superintendente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, en este caso el Espíritu Santo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, aquí está, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere dar a entender a nosotros? Acuérdense, y mire que Pablo repite esto mucho, pero él está haciendo lo mismo que hace la gotera en la piedra, ¿verdad? Pin, 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 haciendo para que le haga el hoyo a la piedra. A nosotros no le está diciendo para que nosotros no nos olvidemos, para que esto no es algo fortuito, esto no es una casualidad. Es que si Cristo resucitó y si Cristo está sentado en los lugares celestiales y yo estoy con Cristo, entonces yo resucité y yo estoy sentado en los lugares celestiales, punto. Terminamos entonces con la segunda parte. Ahora vamos con la tercera parte y la última parte. Estamos temprano. La tercera parte son los propósitos para los cuales nosotros hemos sido salvados. Versículo 7 al versículo 10. Vamos a leerlo. Dice así. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Vamos a ver los propósitos por los cuales entonces Él nos salvó a nosotros. Pero los propósitos en cuanto al contexto se refiere, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito principal y supremo por el cual Él nos salvó a nosotros? Para eso mismo, para su gloria. Ese es el máximo, ¿eh? Pero vamos a ver otros propósitos por los cuales también Él nos salvó, que es lo que dice aquí. Leemos, dice, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted muestra? Ahora, usted no se muestra nada a sí mismo, ¿verdad? Exacto, usted muestra algo y es para mostrárselo a los demás. Usted gana un trofeo, por ejemplo, y el trofeo, ¿verdad?, para mostrárselo a los demás. Aquí dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿Qué es una persona bondadosa? Una persona bondadosa es una persona que siempre, siempre, siempre está inclinada a hacer el bien. Eso es una persona bondadosa. Una persona que se inclina a hacer el bien todo el tiempo. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios acá. Que Él ha sido bondadoso con nosotros. Él siempre se ha inclinado a nosotros a hacernos el bien. Dios manifiesta su gloria entonces siendo bueno para con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Dios manifiesta su gloria, su gracia, siendo bueno para con nosotros. Pero ¿en dónde? En Cristo Jesús. Siempre, no por nosotros solo. En Cristo Jesús. Cristo Jesús fue que se ganó con su vida y su muerte y su resurrección, todo esto que nosotros estamos leyendo y que se nos está imputando a nosotros. La base de nuestra salvación es el amor y la misericordia de Dios. Y su propósito es promover su gracia y su bondad. Pero promoverlo a través de ¿quién? A través de nosotros como iglesia. Promover al mundo que Dios es un Dios de gracia. Y promover al mundo que Dios es un Dios de verdad, de bondad, que Dios quiere hacer el bien, está inclinado a hacer el bien.
Seguimos, dice, porque por gracia sois salvo. Por gracia sois salvo. Por medio, exacto, es un regalo, ¿verdad? Es un don inmerecido. No nos lo merecíamos, pero su gracia nos otorga la oportunidad de nosotros poder ser salvos. Él dice, porque por gracia sois salvo, pero por medio de la fe. La encrucijada aquí es la siguiente. Nosotros no somos salvos por gracia. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros somos salvos por fe. Para que entonces sea por gracia. ¿Por qué? Porque la fe es el único acto del ser humano que no es una obra. Por eso nosotros, por ejemplo, vamos a 1 Corintios 13, donde la palabra de Dios habla de la fe, la esperanza y el amor, y dice que de los tres el mayor es el amor. Pero no es por amor que nosotros nos salvamos. Porque tú amas, tú tienes que accionar, eso es una obra. Tú no puedes salvarte por amor, porque es obrando que tú estás. Es por fe. Y la fe, nosotros podemos definir la fe bíblicamente hablando como confianza en Cristo Jesús y en su obra. Así podemos definir la fe. Confianza en Cristo Jesús y en su obra. Porque cuando usted lee, por ejemplo, en Efesios, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, versículo 6, o versículo 1, no me acuerdo, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Eso no es una definición que se está dando de fe. Eso no es una definición de fe. Es una característica de fe que se está dando, pero no una definición. Fe es confianza en Cristo. Porque si usted no, cuando Dios le da, Dios no hace nacer de nuevo a nosotros. Nos sella con su Espíritu Santo y como vamos a ver aquí, la fe es un don de Dios. La fe viene también concomitantemente con el paquete. Y ya, usted se queda ahí tranquilo. ¿Qué es lo que hace la fe? Actúa y lo lleva ¿a dónde? A los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí este es uno de los versículos más conocidos y más contradictorios. Dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué? La fe que no es de vosotros. Dice, es un don de Dios. Es un don de Dios. Pablo en sus escritos nos habla, en cuanto a la fe se refiere, Pablo en sus escritos, déjame hablar un poquito acerca de la contradicción de este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si nosotros vamos al original, el escrito en griego, existe una disputa entre los que conocen el griego y conocen lo que es la gramática del griego en relación a esto, porque el griego habla de elementos neutros, elementos neutros y ¿qué otro elemento que habla? Femenino y masculino, habla de los dos. Pero también habla de un elemento neutro. Entonces ellos tienen un lío con que ellos dicen que cuando dice y esto no de vosotros, pues es donde Dios no se refiere a la fe. Ellos dicen lo que van en contra, lo que dicen que el versículo no quiere decir eso, sino que lo que se refiere es a la salvación y no a la fe. Cuando dice eso, ellos se refieren a que
lo normal en el griego es que un elemento neutro no puede ir seguido por otra cosa que no me acuerdo ahora mismo qué es, y significa, y esto no de vosotros, pues son don de Dios. Pero escuché a dos teólogos hablar y aún entrevistando a una persona que era experto en el idioma griego. Y el tipo dijo que no, que sí se puede hacer esa combinación que aquellos dicen que no es. Porque hay otra parte de la Biblia que se hace esa misma combinación, la que aquí está, y que corresponde, por lo tanto, a la fe y no a lo que ellos dicen que es la salvación en relación a lo que se está refiriendo el artículo. Pero vemos que Pablo, o más bien la palabra de Dios, nos habla a nosotros de la salvación, porque aquí dice, por gracia soy salvo. Levanten la mano aquí los que creen que son salvos. Aquí todos nosotros creemos que somos salvos. Todo el que ha sido sellado por el Espíritu Santo es salvo. Y no va a perder su salvación. Ya nosotros lo hemos enseñado aquí. La perseverancia de los santos por la preservación de Dios sobre los santos. No, ni tampoco puede haber duda. Eso es algo ciertísimo, ¿verdad? Como dice Lucas, escribiéndole su evangelio. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, esa salvación nos la presenta tanto en pasado como en presente como en futuro. Nos presenta esa salvación. Por gracia soy salvo. Miren lo que dice, vamos a ver lo que nos dice el pasado. Romanos 8:24, en su parte A, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos, en esperanza fuimos, eso es pasado, ¿verdad que sí? Fuimos, está en pasado. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahora bien, usted se pone a pensar en eso y se pone a pensar en la cadena de oro de la salvación. ¿Qué elementos de eso corresponden al pasado en nuestra salvación? Que Dios nos conoció, que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó, que Dios nos justificó y que Dios... No, tampoco. Ya, ahí está bien, hasta ahí, hasta donde yo dije. Eso corresponde al pasado, a la salvación pasada. Cuando se refiere a la salvación pasada, ya que Dios nos eligió, como dice, ¿verdad? Que nos conoció. Dios nos predestinó. Dios nos hizo nacer de nuevo y Dios nos justificó. Eso pertenece al pasado. Lo que está diciendo aquí Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Ok, vamos a ver lo que pertenece al presente entonces, en cuanto a la salvación se refiere. Bueno, otra cosa también, la adopción también pertenece al pasado. Ya nosotros hemos sido adoptados. Vamos a ver entonces la salvación en el presente. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso está en presente, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué abarca dentro del proceso de salvación el presente? Ustedes lo dijeron. La santificación es lo único. Lo único en el presente que abarca nuestra salvación es la santificación. Ok, vamos a ver el futuro entonces. Romanos 5 del 9 al 10 dice,
Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál de la cadena le pertenece al pasado? ¿Cuál es el único que le pertenece al pasado? Lo dijo Gilberto. El único que al futuro, no al pasado, al futuro. ¿Cuál es el único elemento que le pertenece dentro de la cadena de salvación al futuro? La glorificación, es lo único que nos espera. Por eso la palabra de Dios habla de salvación pasada, presente y futura. Y seguimos leyendo. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Oye, eso está más claro que el agua. Es que no es por obra. Yo no entiendo por qué ellos quieren ganarse la justificación por obra. Porque aquí dice no por obra para que nadie se gloríe. Y como Pablo es una persona rectilínea en relación a lo que él dice, mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, que ya lo hemos leído también. Dice, acordémonos que el capítulo 3 de Romanos, lo que Pablo está haciendo es un análisis entre la justificación por fe y la justificación por obra. Ok, miren lo que él dice. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Por qué él dice jactancia? Porque si usted se salvara por obra, usted puede jactarse. Porque la salvación le pertenece a usted, no le pertenece a Dios, porque usted fue que hizo, usted fue que obró para la salvación. Y por eso él dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida, o sea, rechazada. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe no permite que tú te vanaglories. La ley de la fe no permite que tú te jactes, porque tú no tienes de qué jactarte. Porque a ti te han colocado en el sitio, en un lugar que tú no te has ganado ni te corresponde. A ti te han hecho un regalo. Ok, dice, queda excluida. Dice, concluimos, y esta es la conclusión a la cual Pablo está llegando entre el paralelismo que ha hecho entre la justificación por fe y la justificación por obra. Él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe y no por las obras de la ley. Por fe y no por las obras de la ley. Fíjense que siempre la palabra de Dios dice justificado por fe, no dice justificado por gracia. Es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué es necesario que sea por fe para que sea por gracia? Por lo que dije anteriormente, porque es que la fe es el único acto que no es una obra. Entonces, si yo no obro en ningún momento, tiene que ser por fe obligatoriamente, porque no hay otra opción. Seguimos leyendo. El 10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está uno de los propósitos que nos dice del 7 al 10, uno de los propósitos por lo cual el Señor nos ha salvado a nosotros. ¿Cuál fue el primero que leímos? Para que nosotros mostremos su gracia, su bondad, su amor. Pero aquí dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está otro propósito por la cual Él nos salvó. Nos damos cuenta entonces que las buenas obras no son la base de la salvación, pero sí las buenas obras son parte del propósito de la salvación. Lo que nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos salvos por fe, pero la fe que salva no viene sola.
Por eso Santiago, en el capítulo 2, dice, enséñame tu fe sin tus obras. Esa es una fe muerta. Y yo te voy a enseñar mi fe por mis obras. Esa es una fe viva. Y fíjese que incluso es tanto así que las obras que nosotros hacemos no son nuestras. Ahí dice Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Todas las obras que nosotros podemos hacer no nos pertenecen. Dios las puso a nuestra disposición para que nosotros las realizáramos, pero fue Él que nos las dio. Estos últimos versículos nos hablan acerca de la salvación por fe, como ya hemos visto. La salvación por fe, la justificación por fe, para que entonces fuera por gracia. Vamos a hablar ya en este minuto que nos queda, vamos a hablar nosotros decimos que realmente nosotros somos salvos por fe. Y los reformadores llegaron a la conclusión de que la fe salvífica consta de 3 pasos. La fe que salva consta de 3 pasos. Y a esos 3 pasos, ellos lo nombraron con las siguientes expresiones. Notitia, que eso le suena a ustedes a noticia, ¿verdad? Se escribe notitia. Eso le suena a noticia, exactamente. Noticia, conocimiento, información. Para nosotros, por eso la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. A menos que usted no oiga la palabra, usted no se va a salvar. Cuando usted oye la palabra, usted recibe información. Y esa información le da conocimiento a usted. Si nosotros nos paramos ahí en la esquina a preguntarle a cada persona que pase, ¿usted tiene conocimiento de que Dios existe? ¿Usted tiene información de que Dios existe? Olvídese que la mayoría le van a decir que sí. Aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, le van a decir que sí. Porque han escuchado. Si nosotros le hubiésemos dicho a los indios de aquí en aquellos tiempos esa misma pregunta, ninguno te iban a contestar, porque ellos nunca habían oído hablar de ese Dios. Entonces es necesario escuchar, tener la información y el conocimiento. Ahora, el escuchar, tener el conocimiento y la información no te hace salvo, porque los demonios tienen el conocimiento y no son salvos. O sea, los demonios saben que Dios existe, pero no son salvos. Entonces ahí está la noticia. Ok. Dice, se debe tener conocimiento, información, entenderla y creerla para tener una fe salvadora. O sea, no solamente la información, entenderla y creerla. Por ejemplo, debemos creer en Dios y en la persona y en la obra de Cristo para nosotros poder ser salvos. Eso en cuanto a la noticia se refiere. Pero en segundo lugar, había otra palabra que ellos, ascensus. Ascensus es como asentir, decir, sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Ascensus. Cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a esa misma persona, ¿usted ha oído hablar de Dios? ¿Usted ha oído hablar de Jesucristo? Sí. ¿Y usted cree que realmente ellos existen? La mayoría también te van a decir que sí. Porque la palabra me dice a mí que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios creen. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información, ellos tienen el conocimiento y ellos conocen la realidad de Dios y lo que Cristo hizo. Pero eso tampoco lo hace salvo. Porque si lo dejamos en noticia y en ascenso, entonces los demonios se salvarían. Existe una tercera, se llama fiducia. Y la fiducia, que es la que le da el soporte, es la confianza depositada en Cristo Jesús y en su obra redentora
y para nuestra justificación. Eso no lo creen los demonios. No pueden creer los demonios. Ni lo pueden creer los que pasan por la calle, que están en su estado natural. Y si dice que lo creen naturalmente, lo creen de la boca para afuera. Esas tres cosas nosotros como cristianos la tenemos. Nosotros tenemos la noticia, tenemos la información y el conocimiento. Asentimos, sí, sabemos que Dios existe, aunque no lo vemos, pero su palabra me lo dice. Y su espíritu le habla a mi espíritu, dice la palabra. Y en tercer lugar, la fiducia, que es la certeza de lo que nosotros tenemos y la confianza depositada en Cristo Jesús para nuestra justificación. Gloria a Dios. Con esto nosotros hemos terminado por hoy esta charla. Gracias, Padre Celestial. Hasta aquí tú has sido para con nosotros, oh mi Dios. Gracias porque hemos cumplido con la tarea correspondiente que teníamos para con nuestros hermanos y que tú pusiste, mi Dios, en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos a través de tu Espíritu y permitir, mi Dios, que Él abra nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos comprender estas verdades maravillosas, mi Dios, que arropan nuestras vidas desde el momento correspondiente en que tú llegaste, mi Dios, a nuestra existencia. Gracias, Padre. No nos cansaremos de darte la gloria y la honra por todo lo que tú has hecho en nosotros que no los merecíamos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.